Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. A mis queridos animaleros, bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Informol. Mesa de debate, como ustedes ya bien saben, tocamos diversos temas como son medicina, veterinaria, arqueología, filosofía, ecología, literatura, tal vez toquemos psiquiatría y otro tipo de temas. Todo esto bajo el concepto de una salud. Bajo la lupa de estos amables caballeros que nos acompañan, a mi derecha tenemos al buen Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, ¿y tú, Juanito? ¿Cómo está, bandita? Muy bien. Y a mi izquierda, el buen Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nico? Hola a todos. Yo, Manuel Serrano, moderador de la mesa, y en los controles, el buen Andy Pérez. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la maldad. Vamos a hablar sobre la maldad. Intentaremos también darle una definición, conceptualizarlo. Al igual que la semana pasada, es algo muy abstracto, es algo que no se ha logrado definir, ni logramos, ni pretendemos lograr esto, pero lo intentaremos. Es muy divertido intentar darle forma, ¿no?, a estos conceptos abstractos. Entonces, acompáñenos, esperemos que les agraden y vayan ustedes también intentando dar su propio concepto de definición. Coméntenos aquí para ustedes qué es la maldad, porque creo que desde esa misma pregunta de qué es la maldad, podemos partir el debate, ¿no? ¿Qué es la maldad? Bueno, la definición así como general que podría englobar todo lo que vamos a hablar ahora es la maldad se podría definir como un accidente natural o comportamiento humano que se considera perjudicial, destructivo o inmoral y son fuentes de sufrimiento físico o moral. O sea, la Iglesia Católica. En efecto. es uno de los primeros que aparecen. De hecho, en el diccionario estaba una foto del Vaticano ahí, del Papa. Sí. ¿Qué es la maldad para ti? ¿O qué definición encontraste? ¿Personal? ¿Qué es la maldad? La verdad es que a nivel científico también es muy complicado definir como tal la maldad. De hecho, no sé si han visto programas en la televisión de Discovery, de History, donde hablan específicamente de la psicología de la maldad y todo eso. Realmente, como se define es la acción que también es humana de realizar algo nocivo en contra de otra persona y que es deliberado. O sea, aquí la palabra clave en ese sentido es que es deliberado, no tanto accidental. E incluso hay artículos que dividen los tipos de maldad en dos. Una que es una maldad banal, que básicamente es lo que significa es que predomina el lóbulo frontal y predomina la voluntad de hacer maldad. Y la maldad sádica, que donde predomina más bien el placer de hacerlo. Como la película de Hostal. Ándale. y ahí es donde se traspasa, ¿no? Porque, o sea, había gente que lo hacía, pero por la curiosidad de hacerlo, y había gente que lo hacía por el placer. ¿Tú eres malo? Sí. ¿Tú eres malo, Nicolás? No sé. ¿Tú eres malo, Andy? Sí. Todos son malos. Roberto, ¿tú eres malo? No, yo no, güey. ¿Ves? La cuestión es 100% bondad, güey. Yo soy bondadoso, güey. Sí, para mí, maldad es el villano de Disney, güey.
la bruja de Blancanieves. Todo eso, güey, para mí es el símbolo de maldad. ¿Y qué tenían en común todos los malos? Que hacían acciones nocivas deliberadas. Ajá. Sí. Bueno, es que Pero resulta que las personas que hacen mal o las personas malas, y digo entre comillas porque tenemos que aterrizar un poco eso, aunque no se pueda, pero esas personas que hacen ese tipo de cuestiones, o sea, ya me quedé yo sin palabras. No, es que mira, no, güey, porque yo vi Cruella de Vil, la película, y vi que no es tan mala. sí, no es tan mala como parece. De hecho, Ajá. es un buen ejemplo. No, o sea, te puedes estar pitorreando del ejemplo, No, güey. pero de verdad es que es un claro ejemplo de cómo este concepto de maldad, el fenómeno de la maldad, ¿no? es perspectivista. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, Para ella no es mala, ¿no? es como el cuento este del ratón y el león también. ¿Cuál cuento? ¿No te lo sabes? A ver, cuéntanos. El león estaba bien encabronado en la selva, todo bien imputado. Es un chiste de Polo Polo, ¿no? No, no, pero no, bueno, que el león estaba rugiendo, enojado, nadie se le acercaba, todo el mundo le tenía miedo. Y entonces un ratoncito se le acerca y le dice, y se da cuenta que el ratón, el león lo que tiene es que tiene una espina en la pata. Y entonces o sea, él no estaba enojado, él no estaba odiando el mundo, estaba sufriendo, al contrario. Entonces es cuando es el cambio de perspectiva. Ahí es donde vamos a entrar a otra dimensión del concepto. Pero ahí, ok, vamos a entrar un poquito en que una cosa es que seas agresivo y otra cosa es que seas malo. O sea, si eres agresivo, si estás irritable por alguna razón o algo, eso no quiere decir que hagas maldad por hacer maldad. Para ti, cuando dicen maldad, ¿cuál es tu concepto o cuál es tu ejemplo? El número uno. No, pues es eso, o sea. ¿Cómo ejemplificas la maldad, güey? ¿Cómo ejemplifico con alguien, con algo, güey? ¿Cómo ejemplifico la maldad? Es, por ejemplo, cuando en época de guerra, que llegue alguien que está preparado, que esté entrenado, que no tiene, o sea, que tiene, se supone, un motivo, y que ese motivo de repente se pierda y de repente disparan y matan a alguien, que se vio muchas veces. Pero pues todas las guerras son legítimas. Todas tienen una razón. Es por conquistar un territorio, por defenderse. Yo creo que es más bien por supervivencia, pero cuando ahí está, entonces no tendría por qué las guerras. No, pero malas. Cuando la gente no tiene por qué matar y mata. Pero a lo mejor ya estamos hablando de un trastorno psiquiátrico. No, o sea, podemos hablar incluso de un trastorno. ¿Es maldad? Si lo haces bajo alguna patología, ¿es maldad? Es que ahí ese es el problema. Ahora, bueno, yo me digo, para darle más forma a esto que estamos hablando, me gustaría decir, hay como muchas cosas en las que debemos de tomar en cuenta, como las áreas, ¿no? En las que las áreas de conocimiento que se han dedicado a estudiar la maldad. Los principales campos de conocimiento que le han puesto atención a este tema es la psicología, obviamente, después viene la sociología, después la filosofía, seguido de la filosofía, la antropología, naturalmente, y al final la religión. Son las áreas de conocimiento que se han puesto a hablar de esto. Pues por eso no hay definición, güey, pura pseudociencia están hablando. Perdón, güey, continúa. Ok, muy bien, ¿no? ¿Ves como si eres malo? Por ejemplo, vamos a ver, vamos rápido, se los voy a decir rápido. La psicología, que es de todas ellas, es la que más quiere como que... Parecer ciencia. Sí, parecer ciencia, así de... Así soy. Así ya lo aceptó. Como Spike, así de... Sí, yo también. No soy ciencia social, soy ciencia. Es la que más ha tratado de hacer una clasificación, ¿no? Y entonces ella entra en las descripciones y en los manuales de patologías, ¿no? Y establece como desde el punto de vista que quieras. Y principalmente lo he visto, el tema de la maldad se trata mucho en el psicoanálisis de Freud y en la teoría psicológica de Jung. Son los principales, ¿no? Donde hablan de que el ser, nosotros tenemos como una personalidad oscura que está ahí, que es parte constitutiva de nuestro ser y que se manifiesta en ciertos momentos si ocurren una serie de sucesos
secuenciados, ¿no? Le dan respuesta a la clásica pregunta filosófica si el hombre es malo por naturaleza o se vuelve malo. Ellos lo que hacen, es como la ciencia, si no puede dar respuestas, se queda, clasifica. Balbucea. Se vuelve pseudociencia. Describe y clasifica. O sea, si no puede explicar, al menos describe y clasifica, que eso debe servir de algo, es su idea, ¿no? Y entonces es donde salen estos, principalmente en la psicología, por ejemplo, describen que el origen del mal son distintos trastornos, ¿no? Que va desde el egoísmo, que yo difiero de eso, porque yo siempre he considerado que hay un egoísmo bueno y malo. Un egoísmo no bueno, pero natural, ¿no? Ajá, exacto. Hablan de maquiavelismo, desconexión moral, narcisismo, psicopatías, sadismos y rencores. O sea, si se dan cuenta, deja de estarme describiendo. Hay muchos, si se dan cuenta, ya hay todo un constructo detrás, ¿no? Demasiados prejuicios que no estamos viendo y que se están usando así para describir un fenómeno. Finalmente se clasifican desde el punto de vista moral. Ahora, es lo más cagado de todo esto. Cuando me puse a ver todas las áreas de conocimiento, veo que todas nuestras áreas de conocimiento, hasta las científicas, apestan a prejuicios morales heredados por la religión y nuestros núcleos duros culturales. Y que bueno, por ejemplo, en nuestra sociedad, los mexicanos, tenemos una concepción, si se dan cuenta, a mí siempre me ha gustado más usar las palabras correcto e incorrecto que malo y bueno. Porque creo que correcto e incorrecto se adecua más a una cuestión de perspectiva. O sea, como de norma, ¿no? De normatividad. No, eso es lo correcto. No, es un punto de vista de lógica. No, es lenguaje, ¿no? Simplemente es lenguaje. Yo creo que describe mejor la idea que queremos expresar sobre... Es que a mí no me gusta hablar en términos de bueno o malo, porque eso es completamente voluble, maleable, cambia, siempre está cambiando. Güey, el cigarro es malo. Ajá. ¿No? O sea, no puedes decir es incorrecto. O sea, es malo para tu salud. No. Y está usando el concepto, el cigarro no es malo. Fumar es malo. Ay, es completamente... no, pero es mamador, güey. Todos entendieron, güey. No seas mamón también tú, güey. Bueno, es que pueden, sí, mira, las dos palabras, en ese sentido, sí estoy de acuerdo pueden referirse a lo mismo, pero si te das cuenta hay una diferencia de grado. El concepto es diferente, pero la palabra es la misma. No, al revés. Son palabras diferentes. A lo mejor están hablando de lo mismo, pero hay una diferencia de grado entre las dos palabras. Se llama sema y solamente es diferencia de semántica. Ajá, por eso. Pero maldad, o sea, se está utilizando la palabra mal o malo sin darle el contexto. Es que no hay manera de andar. Tú estás diciendo. Es que no hay manera de usarlo en nuestro lenguaje. Lo acabo de usar, güey. No, güey, no, güey. No. Porque otra vez, volvemos a lo mismo. Tú eres libre de fumar. Sí. Puedes fumar. Pero es malo para tus pulmones. ¿Quién lo dijo? ¿Ese señor? No, bueno, por eso. Pero ¿quién lo dijo? ¿Quién determinó que eso era malo? ¿Porque te mata? ¿No es malo? No, porque a lo mejor hay gente que se quiere morir, güey. O que no le importa morir, solo quiere fumar. O sea, neto, ahí entras. ¿Por qué hablas de Andrés otra vez? Es que volvemos a lo mismo. Si te das cuenta, ya está en tu discurso, ya están metiendo muchas cosas que ni siquiera nos hemos preguntado de dónde salieron. O sea, bueno, si quieres vivir, ¿y para qué quieres vivir, güey? Es incorrecto fumar. Eso es lo que propones, ¿no? Decirle incorrecto. Es que volvemos. ¿Por qué? Porque lo correcto, escúchame, lo correcto o lo incorrecto, güey, te lleva a preguntar, bueno, depende de qué, güey. ¿Sí me entiendes? Lo bueno y malo define así categóricamente, güey. Dice malo, bueno. Entonces, y hay una asociación inmediata, güey. Así como cuando ves una suástica, dices, no mames, está bien culero, judíos, la verga, ¿no? Y los mataron y los quemaron, pobrecitos, los hicieron pan. Bueno, o lámparas. Bueno, sí, ya, está bien. Pero es como toda una asociación, es como mismo. Si hay mal en la humanidad. No, o sea, eso es a lo que me refiero. Pero ya ves cómo ves. O sea, también ahora preguntemos, si pudiéramos entrevistar a Adolfo Hitler, yo creo que él no diría que estuvo mal lo que hizo. Al contrario, él cree que estaba mejorando la humanidad. Es que volvemos a lo mismo, es un problema de perspectiva, güey. Entonces, ahí a lo mejor... ¿Estamos hablando de un consenso?
La maldad es un consenso. Güey. Exacto, son prejuicios morales establecidos en algún momento de la historia y que se perpetúan a través del tiempo. ¿Cuál crees que es el ejemplo más claro de prejuicio de maldad? La orientación sexual, por ejemplo, en la sociedad mexicana, la orientación sexual o tus hábitos sexuales o si estás... O todos los clásicos prejuicios morales de los mexicanos de que, ay, no, ya te tienes que casar, o que estás soltera, está mal, o que no te puedes quedar con tu novio en el cuarto sola porque se van a comer. O sea, ese tipo de cosas. O sea, no. Por ejemplo, por ejemplo, la automutilación. O sea, no importa si tú lo quieres hacer, te estás haciendo daño. Es que es incorrecto. Es que sí, no, es que sí. No te burles, güey. Es en serio, güey. No, es que es en serio. No, tómalo con la seriedad necesaria. Es que no, bueno, es que volvemos a lo mismo. Ahí volvemos a lo mismo. Tenemos que definir entonces qué es daño. O sea, y también, mire, yo creo que es que también estamos perdiendo de foco muchas cosas. Es que volvemos a lo mismo. Yo no creo que esas cosas de automutilarse sean algo común de nuestra especie. Tiene que también que ver con el momento sociohistórico en el que vivimos, las sociedades en las que vivimos, pues también nuestros sistemas morales. La automutilación se puede considerar como una estereotipia biológica. O sea, si un animal o si cualquier animal empieza a hacer actividades por estrés, por la razón que quieras, pero que empieza a ser dañino a algún sistema o algún órgano, eso no puede ser beneficioso. Son maneras, digamos, de liberar un poco del estrés, de hacer catarsis. Por eso, entonces eso no quiere decir que sea adecuado. Por eso, pero volvemos a lo mismo. El juicio de que no es adecuado lo hemos creado nosotros. O sea, no, la acción cruda tal y como es un mecanismo de excreción de estrés. Para ti, el concepto de maldad no debería existir. Malo no debería existir. Existe, es necesaria una referencia. Entonces, lo que tú estás proponiendo, ¿qué es? ¿Que no se utiliza en la lengua? No, que es cuando lo utilizarías cuando es el mejor ejemplo. Meramente humano y es arbitrario. ¿Y cuándo utilizarías tú el concepto? ¿Cómo? Cuando de malo algo es bueno, malo. Preferiría no hacerlo. ¿Estás proponiendo que no se utilice? No. Okay. ¿Ves por qué no invitamos a las ciencias sociales a esta mesa? No, es que hay que revisitar todo. Es que el concepto de maldad, miren, para que haya un mal, tiene que existir un bien. O sea, la única manera que hemos encontrado cognitivamente nosotros los humanos de determinar algo es siempre bajo tres. Ahí les recomiendo un libro que lean, muy chido, muy interesante, que se llama El pensamiento salvaje, de Claude Lévi-Strauss. Es un texto clásico de antropología y que habla sobre esto. Este antropólogo se hizo la pregunta de cómo la gente, antes de que existiera la civilización como la conocemos, entonces cómo organizaban el mundo el hombre. Y entonces él estudió a tribus de distintas partes del mundo y descubrió que hay una clasificación en la que todos empiezan a concordar. Es una manera muy natural de hacerlo. Y entonces el humano tiene como tres formas de hacerlo. La primera es el de, por ejemplo, que metieron la mano al fuego y se quemaron. Eso es malo. Eso es por asociación. ¿Sí me entiendes? Es por asociación. Basado, o sea, es una asociación deliberada de una cuestión corpórea, ¿no? Y luego de ahí se creó la contraparte. Se dieron cuenta que tú puedes meter la mano en el agua y no te pasa nada. Se siente rico, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso automáticamente se asumió que el agua es opuesto al fuego. También vieron que si tú juntas el agua y el fuego, pues el fuego se apaga. Entonces, derivaron de... Pero aún así es muy básico el concepto de malo. O sea, sí, le estás dando un concepto gigante, güey, y estás englobando un background enorme. Entiendo la postura, pero donde a mí me pierdes es cuando hay un daño, o sea, y eso lo veo obviamente desde mi punto de vista. Uh-huh. Cuando hay un daño biológico, no puede ser bueno. Ahora compréndelo. Daño, ¿por qué? Para ti es daño porque en la medicina tú prometiste cuidar y no hacer... No. O sea, no. A ver, si yo me caigo y me lastimo y me rompo un hueso, inmediatamente no voy a poder usar esa mano. Ajá. Okay.
eso probablemente fue un accidente. Si alguien me atropella y fue un accidente, no puedo decir que el que me atropelló fue malo, fue un accidente. Pero si alguien no se frena y me atropella y me causa un daño físico, perdóname, pero yo no puedo pensar que soy presa de las circunstancias y que hizo una acción incorrecta. Me hizo un daño. Que de hecho lo es. Volvemos a lo mismo. Es que toda esta esfera es humana, es artificial. Nosotros la inventamos. Por eso, pero el concepto malo es humano. Entonces, ¿por qué no también lo aterrizas como... O sea, sí existe el bien, ejemplo, existe el mal? La persona que atropelló a esa otra persona de manera deliberada tiene como un dejo de conciencia ahí. No, es que, ok, entiendo lo que dicen, pero yo estoy un paso atrás de ustedes. Antes de eso, antes de que se creara esa noción, antes de que Por eso, pero te pregunté entonces si debemos quitar el concepto, la palabra de maldad. Hay que esté ahí, pero que no se use. No, hay que anotar que es relativo. No lo podemos usar tan absolutamente como tú lo haces. Pero ¿cuándo se utiliza? ¿Cuándo lo utilizarías tú? No sabes en el lenguaje cómo es determinante el bueno y el malo. ¿Cuándo lo utilizarías tú? Dame un ejemplo. No lo utilizaría, te estoy diciendo que no. Por eso yo prefiero correcto e incorrecto. Pero si no lo utilizarías, ¿para qué lo quieres? Anota lo relativo de todo. Si no lo utilizas, ¿para qué quieres el concepto? ¿Para qué quieres la palabra? ¿De qué? Te estoy proponiendo, si tú no utilizas el concepto de maldad, vamos a quitarla del lenguaje. Quizás sea tu propuesta. No existe la palabra malo. No, sí existe, güey. Pero tenemos que saber por qué un ejemplo. ¿Por qué la usamos? Yo me refiero... No. A lo que yo te digo es que te vayas a la historia del concepto de maldad, güey. Es importante para que sepas usarlo correctamente, güey. Tú no lo estás usando correctamente, güey. ¿Cuándo se utiliza correctamente? A ver, dinos. ¿Conoces la historia del concepto de maldad? ¿De dónde viene? Pues por eso estás aquí, güey, para explicarnos, por eso, pendejo. ¿Conoces el concepto de maldad que tú estás blandiendo ahora? Es judeocristiano por completo. Danos el concepto de maldad, entonces. Entonces, bueno, esta categoría que nosotros tenemos, la mayoría de las sociedades occidentales judeocristianas, es el concepto de bueno y malo, el diablo y Dios. Lo bueno es, y entonces ahí es donde se tienen que inventar valores, y de ahí se conecta. Valores buenos, valores malos. Pero otra vez... Yo no creo que sea específicamente judeocristiano, porque bueno, en la guerra de los boxers, cuando atacaron, o sea, tú dices que cualquier guerra es legítima, sí, pero un daño excesivo para controlar, no creo que sea específicamente. Pero volvamos a lo mismo, pero ¿quién lo determina? Los japoneses tampoco vienen de la cultura determina el afectado. Otra vez, es que es algo que no tenemos un Dios, no tenemos un juez más allá de nosotros que agarra y nos diga eso está mal, eso está bien, eso no es bien. Sí, no es un consenso implícito. Nosotros lo determinamos. ¿Y quién determina? O sea, el que pierde en la guerra, pues dice la guerra es mala. El que gana la guerra dice la guerra es buena. Es que volvemos a lo mismo. Bueno, danos tu concepto de maldad ya, por favor. Se va a acabar el maldito programa. Danos tu concepto de maldad ya, por favor. El concepto de maldad, a mí me gustaría asociarlo a la filosofía. A mí me gusta mucho el concepto de maldad que manejan en las cuestiones hinduistas, en la filosofía hindú y en la budista. Que no existe la maldad como tal, sino la maldad debería de interpretarse como inconsciencia o ignorancia al respecto de algo. Es como una falta de integración al orden universal. O sea, si tú estás haciendo algo malo o estás siendo malvado, es porque algo no sabes, algo no estás tomando en cuenta. Pero estás haciendo malo. No, volvemos a lo mismo. A ver, es que es muy... Miren, les voy a decir, está tan metido este pedo que es muy difícil pensarlo, o sea, es muy difícil pensarlo sin la categoría de bueno y malo. Es lo que les estoy diciendo. Hay que primero sacarnos la categoría y después pensarla. Y van a darse cuenta que no la podemos usar como la estamos usando. Cambia mucho, es de mucha perspectiva, varía mucho. Depende de dónde estés parado, de quién sea, de qué estés pensando. ¿El gobierno en México de PRI fue bueno o fue malo? Es que tú también empiezas. No tiene nada que decir porque este güey ya está... No, o sea, sí lo entiendo, pero de alguna manera, o sea, yo no tengo ese bagaje cultural budista y de todas maneras necesito saber, y en eso sí estoy de acuerdo con este güey, que se aterrice qué es bueno y qué es malo, porque güey, o sea, de hecho yo lo aterricé muy específicamente. O sea, si sangra
y no debía de sangrar. Es que volvemos a Y me lo hicieron deliberadamente, Por eso, perdón, pero es malo. Escucho, debía. ¿De dónde se saca el deber? ¿Quién dice qué debe pasar y qué no debe pasar? ¿Cómo determinamos eso? Pues no Es que debe volvemos- sangrar, güey. No, por eso, pero no, o sea, pero si puedes sangrar, puedes sangrar. Es que no, por eso, es que dense cuenta, hasta en el lenguaje nos damos cuenta. Deber, una cosa es que suceda algo y otra que deba suceder algo. A ver, ¿tu mano ahorita debe de sangrar o no debe de sangrar? ¿Tu mano así como la tienes puede sangrar? ¿Sí? A ver, ¿por qué? No, pues me cae una viga encima. No. Así como la tienes, ¿puede sangrar? No tiene una herida. Ok. No, si alguien sangra de llega la y me nada. hace- si alguien llega y me hace una herida, ¿puede sangrar? Sí. Ok. Y si causa dolor, ¿tú lo vas a sentir como bueno o malo? No sé, depende. Incorrecto. Si me gusta el dolor o no me gusta el dolor. No. O sea, tampoco. O sea, bueno, volvemos a lo bueno. Es que me están llegando con unas formas muy lógicas. Yo no estoy tratando de decirles que no, eso no funciona. Pero volvemos a lo mismo. Usted, si te das cuenta, me están hablando de una categoría física. Pues sí, pero me cortas, me haces daño físico. por eso, pero Pero de la maldad- hecho yo la lo estoy maldad- aterrizando en eso. Pero ahí está la maldad, o sea, güey. estamos hablando en dos esferas Eso solo- distintas. eso Porque es- yo lo estoy aterrizando ahí y no me contesta. Eso solo es daño. Eso solo es daño. Es daño. Es ¿No es daño. malo? Es daño. Volvemos a lo mismo. Por eso, ¿y no es malo? Yo me abstengo de determinar si es bueno o malo. Es daño. Es lo que es y ya. Entonces, repito, quieres quitar la Mira, palabra el maldad. fenómeno clásico de cuando están viendo un documental, yo me acuerdo cuando era niño, el fenómeno clásico, ves un documental de la sabana africana y tú ves como el pinche león se chinga a la gacela y dices, qué culero, güey. Ajá, tú lo ves mal. Está Exacto. mal. O sea, desde ahí se enseña esa percepción. Ajá, sí. Está mal Muy porque, buen ay, ejemplo. pobrecita No, gacela. Incluso ese ejemplo que tú estás haciendo, estás hablando de una esfera completamente distinta de lo que nos estás explicando, ¿eh? Es que Yo creo volvemos que es a lo buen no, ejemplo. porque es la antropomorfización de cualquier cosa, de cualquier suceso. Es lo que yo estoy tratando de decir. Pues solamente podemos O sea, si pudiéramos- antropomorfizarlo porque somos humanos. No soy una gacela que voy a perder la vida ahí. Precisamente por eso tenemos que tomar en cuenta que en eso ya hay un sesgo. Ay, claro. O sea, de acuerdo, claro, hay un sesgo. claro, pero Sientes no, feo, no es güey, cierto. pero no es es natural. Pero es que aunque yo sienta feo eso sí, para que veas, sí, no quiere decir que esté mal. Uno va a correr por su vida y el otro va a luchar por comérselo para sobrevivir. Eso, independientemente Ese es del el- juicio, espérame, es que ese es el independientemente hecho. del Ese es el juicio que hecho. yo haga, es distinto a que alguien me haga daño deliberadamente. Por eso, pero es lo mismo. Lo que yo estoy tratando de decir es que una cosa es lo que está sucediendo y otra cosa es lo que interpretamos del hecho. Volvemos a lo mismo. Pero es que hay Esa cosas que esa parte no natural, puedes no, interpretarlo. Sí. Hay cosas específicas que no puedes interpretarlo. O sea, si llega alguien con una No, lo que psicopatía me está y diciendo te hace es daño, todo no lo es puedes interpretar. Lo que yo estoy tratando de decir es que todo es interpretación. Entonces no hay nada Que en absoluto. ese ejemplo sí, no habría a lo mejor como tal maldad, porque sería una patología, güey. Pero Porque es alguien- malo, güey. ¿Causada por quién? Por eso, pero alguien Por ya- alguien enfermo, güey. pero alguien, mames. pero volvemos a lo mismo. O por Le el llama- diablo, güey. Pero le Por el llamamos, diablo. pero le llamamos patología, pero alguien se tuvo que sentar y decir, esto es una patología. Y entonces, ¿cómo se determinó que esto era una patología? Eso es lo interesante. Sí, Por ahora, eso aquí la el historia... problema- También, también hay abusos en la ontología. O sea, si te empiezas a ir mucho para atrás, Es lo y malo no lo- con términos tan absolutos como este. O sea, Sí. ese es un término absoluto, güey. O sea, si tú hablas bien y mal, es absoluto, güey. No hay como que, ay, más o menos. No, es bien y mal en el concepto puro, güey. Y los conceptos absolutos tienen esta desventaja, güey. Que al momento que los intentas deshebrar, güey, te vas para atrás. Y en verdad es malo. ¿Y qué tan malo? ¿Y por qué es malo? Y en verdad, ¿bajo qué concepto es malo, ¿Quién dijo güey? que era malo? Es la pregunta. Y te vas, y es una base, una raíz filosófica viejísima que preguntas y preguntas y Pero es que- preguntas pero y es te que vas se lo- más atrás. Ajá, pero es que y más atrás. ya cuando empiezas y a más transgredir esferas, o sea, no se puede llegar entonces Para eso a un estamos concepto. aquí, maldita sea, para transgredir esferas. Córtale, mi chavo, ya. El tiempo. Bien, Ahí sí. ¿algo más?
aunque no te lo esperes, ahí sí te entiendo. Eso sí es demasiado pseudociencia para mí. Demasiado chairo. Dice chairo. el señor panista. No, es que recordemos también. que el señor es de derecha, votó por el PAN, entonces es normal No, que se cierre, o sea, no, y que está se bien asuste, güey. No, justo aquí se expresa el choque de lo racional a lo irracional, porque esto es un tema irracional. O sea, aquí lo que no soporta nuestra cultura es darnos cuenta que las bases racionales de nuestra civilización Se rompen. son irracionales, no tienen fundamento. Sí, si la semana pasada vimos un concepto abstracto, este es mucho más abstracto. Mucho más abstracto. O sea, el hecho de preguntarse la maldad, ¿qué es la maldad? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué considero que es malo? Te puedes ir atrás y atrás. Y el clásico juego del niño. El del mono con el fémur. Ajá, no, ese clásico... Pero es que igual No, güey. igual te despegas así a No es ocioso, de verdad. Este tema es como el clásico ejemplo del niño que empieza a preguntar ¿y por qué? 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 Y jamás le vas a responder todo porque te va a regresar y va a llegar un momento que no tienes una respuesta. Ese es, creo que para mí, el principal aporte de este capítulo. No, Sí. No llegamos, si la semana pasada no llegamos a un concepto, güey. ahorita casi nos partimos el Está hocico. menos, güey. Está menos, güey. Están sacando su lado más malo. Y si sigues fastidiando, entonces sí te voy a partir el hocico. Está sacando No, su peor lado. Eso sí es güey. malo. Gracias. Ya, a ver. Ya, conclusiones, por favor, Gallardo. Yo ya no quiero concluir nada. No, igual. O sea, definitivamente, o sea, la razón de este podcast es justamente tener un pensamiento crítico. Yo específicamente, bueno, sabemos que el ser humano peca de querer tomar posturas y en ese sentido lo entiendo definitivamente. Entonces, bueno, aquí depende de cada quien y depende de lo que haya absorbido de este podcast y de esta sesión. Cuál va a ser el concepto y más bien cuál va a ser la vivencia de esto. Pero pues Está bien, me quedo ahí. Aprendimos, ojalá haya más de estas. ¿Alguna palabras para el pues cierre? Lo mismo. Yo les digo, busquen, pregunten, investiguen. Hay que saber más, hay que hablar más, hay que expresar más. Mi conclusión, como ha sido muchas veces, es abracemos esta animalidad, abracemos la naturaleza que nos rodea como seres humanos, como mamíferos, intentemos conciliar estos dos polos opuestos que son las ciencias sociales y las ciencias médicas, y un poco las ciencias exactas, entre comillas, porque conceptos como este causan ese tipo de debates que casi terminan mal, terminan con una relación, terminan con un podcast, terminan con todo, güey. Muchas gracias por acompañarnos. Pónganos aquí para ustedes qué es malo, qué es bueno. Los vamos a criticar con lo que nos pongan de todas formas. Pongan con quién están de acuerdo. Team Vicente, Team Nicolás. O sea, yo estoy en medio. Si quieren una segunda ¿Por qué los parte, polarizas? ¿Y por qué te pones en medio, güey? si quieren una segunda parte, pónganos aquí que queremos parte 2. Si quieren que alarguemos el podcast, también pónganos, alarguen este podcast, por favor. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Informol. Pulgares arriba. Pulgares arriba, suscríbanse, denle like a la página, métanse al grupo. Nos vemos. Bye.